Ay, me he cansado de hacer tanta monería. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y esto se llama, por lo menos de momento, Contextos Salvajes. Por allá la televisión, ¿dónde si no? Ay. Salud. Mi agüita salvaje y contestataria, con su fórmula secreta de jengibre, limón, muñita. La muña le da un toquecito. Ay, amamos la muña. Cúrcuma, jengibre. ¿Cúrcuma ha dicho? No, no he dicho cúrcuma. Hoy vamos a hablar de este señor. Camarada compañero Robert Francis Prevost Martínez. ¿Qué tal? Que no sabían cómo se apellidaba, apellido materno el Papa. Yo me he enterado hoy. Siempre se aprende una cosa nueva al día. Por lo menos una. Tener curiosidad por las cosas y tener ansiedad por el conocimiento es lo mejor que te puede pasar hasta el último día de tu vida. Hay que aprender siempre. Aunque estés a punto de irte al otro barrio, hay que aprender cosas. Y yo he aprendido hoy una cosa, que la madre del Papa se apellida Martínez, Esa no la tenías, De ascendencia española y de profesión bibliotecaria. Esa tampoco la sabías. Los oficios de los padres del Papa. Que levante la mano, ¿quién sabe? Ya hemos dicho uno, bibliotecaria. La mamá del Papa es bibliotecaria y se apellida Martínez. El Papa, Prevost, docente, educador, ¿Qué podía salir del cruce entre un docente educador y una bibliotecaria? Pues un papa. No va a salir un chuño. Ya, perdón, por el chiste malo. Robert Francis Prevost Martínez. Nacionalidad norteamericana. Doble nacionalidad, como yo. En algo me parezco al Papa. Tenemos dos pasaportes. El Papa tiene pasaporte gringo y peruano. Y por eso es el Papa. No, ya, para con los chistes del Papa. Ya, la Papa originaria de Perú y de Bolivia, del Tahuantinsuyo, Collasuyo, la Papa ha salvado a la humanidad del hambre en el mundo. Y si no, que se lo pregunten a los irlandeses. La crisis de la Papa en Irlanda, allá por finales del siglo XIX, provocó millones de muertos por hambre y provocó un éxodo, un exilio masivo a los Estados Unidos. Por eso hay tanto migrante descendiente de irlandeses en los Estados Unidos. Entre ellos, la familia Kennedy. Kennedy es apellido irlandés. Biden también. Bueno, eso lo produjo la Papa, la crisis de la Papa. La Papa de Perú y de Bolivia, nuestra Papa. Luego los belgas empezaron a fritarla, inventaron la papa frita, dicen. Hello. En fin, no voy a hablar de eso. Y hay un cuate acá en La Paz que te vende chocolates alemanes. Papito, Alemania no tiene árboles de cacao. ¿Cuál? Chocolates suizos, los mejores del mundo, chocolates suizos. No, nos roban el chocolate, el cacao en América Latina, en Centroamérica, en África. Y luego procesan ese cacao en Europa y nos devuelven y nos venden el chocolate alemán y suizo, que es el mejor del mundo. Se llama colonialismo. No odias los lunes, odias el colonialismo. No odias los bloqueos, odias a la oligarquía racista. Robert Francis Prevost Martínez, doble nacionalidad, norteamericana y peruana, porque vivió 40 años en el Perú, 40 años. Fue obispo, lo nombró obispo el Papa Francisco, de Chiclayo, en el norte del Perú. Tienen unas tumbas reales de Sipán, en Chiclayo, hermosas, en el norte del Perú, norte amazónico. Aprendió quechua, Yactamasi, Papa, Ari, Quechuamasi. No, Quechuamasi es el Papa. El otro día fue una delegación vasca al Vaticano y le regalaron un poema en euskera, la lengua ancestral del pueblo vasco, traducido al quechua.
Una belleza el Papa. ¿Y por qué estamos hablando hoy del Papa? Porque ayer lanzó su primera encíclica. Encíclica es una carta, ya no se dice. Porque la etimología de la palabra encíclica, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe? Ahí, por ahí al fondo, una mano veo levantada. Encíclica, cíclica, ciclo, círculo. Antes las cartas no había correos. Bueno, ahora tampoco. Aquí nos lo casi privatizaron y Correos Bolivia murió, ¿no? Antes yo mandaba cartas y recibía cartas. Iba al correo. Nos quitaron hasta la placeta que está delante del correo. Están privatizando el espacio público. Hasta eso nos están robando. Bueno, antes las cartas no te las traía el cartero. Antes las cartas se distribuían en un pequeño círculo. Se las dabas a 4, 5, 20, 50 personas que tú considerabas que merecían leer esa carta. Por eso era una carta que iba a un círculo de personas. Y carta pasó a llamarse también sinónimo encíclica. Pero ya solo las cartas del Vaticano del Papa han quedado con este nombre y ya nadie dice, te estoy mandando una encíclica. No. Ya son los mensajes del Papa, se llaman encíclica. Y la primera encíclica, la primera carta circular que manda el Papa por el mundo, la Tierra no es plana, por el mundo circular, la primera carta que circula por el globo circular, como el tiempo circular, la primera carta que emitió ayer, firmó ayer, tiene 110 páginas. La estamos leyendo y está muy buena, 110 páginas, pero la primera encíclica marca la doctrina que quiere el Papa León XIV en su papado, en su mandato al frente de la Santa Sede en el Vaticano. Y la ha titulado la primera carta, la primera encíclica, Magnificat Humanitas, que traducido del latín está muy fácil, significa humanidad magnífica. Ya solo el título nos indica por dónde va la nueva doctrina social de la Iglesia. Pensábamos que el anterior Papa argentino, Jorge Mario Bergoglio, de la Compañía de Jesús, jesuita, era un papa situado más bien a la izquierda y que ahora tocaba, porque el Vaticano es así, un papa conservador, luego uno más progresista, conservador, progresista, así, se van repartiendo como Pasanacu, ¿no? Igualito. Y claro, pensábamos que este papa, han elegido un papa gringo, no, este va a ser, ¿se acuerdan de Ratzinger, Benedicto? Este va que era de las juventudes hitlerianas, pues claro, un nazi, luego un papa argentino, buena onda, jesuita, con una doctrina social muy exacerbada, a favor siempre de los pobres, de los excluidos, y ahora toca un papa pues como Ratzinger, ¿no? O como Juan Pablo II, el papa polaco, Jan Paul II, le decían en Estados Unidos. Un papa que colaboró mucho para desmantelar la Unión Soviética, que bueno, un papa de esos conservadores. Y parecía, papa gringo, nos van a dar con todo. Pero el papa gringo / peruano ayer nos sorprendió a todos. Por eso hoy dedicamos este especial al papa y a la encíclica Magnificat Humanitas, humanidad magnífica. Es la encíclica más roja, más zurda, ahora que nos dicen eso todo el rato, eres un zurdo. Y yo que escribo con la derecha, ¿por qué me dicen zurdo por la calle? No soy zurdo, viejo, escribo con la derecha, pateo con la derecha, ojalá fuera zurdo. Los mejores futbolistas del mundo en la historia han sido zurdos, todingos. Menos Garrincha, menos Mané, menos el pajarito Garrincha, el gran número 7 de la selección brasileña del Mundial del 70. Qué equipazo tenía Brasil. Ahí se inauguró el Jogo Bonito, la mejor selección de toda la historia de los mundiales. México 70, Brasil, con Pelé, con Garrincha, impresionante. Pero el resto, todos los buenos son zurdos. Así que dejen de decirme zurdo, lamentablemente
soy diestro. Pero esta encíclica es la más zurda, la más roja, la más progresista, inaugura no solo su papado, sino inaugura una nueva etapa en la Iglesia Católica. ¿Y quién nos iba a decir, viejo? ¿Quién nos iba a decir? Ahorita los más revolucionarios son los obispos. Se ha derechizado, ultraderechizado tanto el mundo, que ahora la juventud es conservadora, fascista, racista, son los que más alienados están con las redes sociales, son las bases de la ultraderecha en el mundo. Y los viejitos, los abuelitos, ¿quién está marchando hoy en Bolivia? ¿Quién ha marchado contra Milei en Buenos Aires, en la Argentina? ¿Quiénes son los más rebeldes ahora? La tercera edad. ¿Cuál tercera edad? Están en su mejor primavera, porque están en las calles, porque piensan, porque luchan, porque todavía sienten la sangre correr por sus venas hasta el último día de sus vidas aprendiendo. Esos son nuestros abuelitos, esos son nuestras abuelitas, las que nos han heredado lo mejor que tenemos, nuestras raíces, nuestros ancestros, nuestra cultura, nuestro color de piel, nuestra manera de estar en el mundo. Nuestras trenzas, nuestras polleras, todo lo mejor que tenemos lo hemos heredado de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, los abuelos que lucharon en la guerra del Chaco Boreal. ¿Por qué tenemos hoy gas y petróleo? Porque hubo un Cañada Strongest, porque hubo un kilómetro 7, porque hubo un Aliguatá, porque hubo un Campo Vía, porque hubo un Anagua, todo batallas de la guerra del Chaco, donde estuvieron nuestros abuelos. Aymaras, quechuas, de la ciudad, del campo, luchando juntos por nuestros recursos naturales. Y nos olvidamos de ellos, y los marginamos, y los dejamos en casa, y no les atendemos, y no les miramos a los ojos, y no les charlamos, y no les visitamos. Desagradecidos somos, a veces. En fin, ¿por qué estoy hablando de los abuelitos? Porque este es otro abuelito. Y ahorita que se ha derechizado y ultraderechizado tanto el mundo, ahora de verdad que ahorita tiene que venir lo más izquierdoso, progresista, revolucionario. El Donald Trump se metió con el Papa, un gringo metiéndose con otro gringo, y un gringo, el Papa, metiéndose con estos señores tecnofeudales, tecnofascistas. ¿Qué ha dicho esta encíclica? ¿Qué dice? Habla de la inteligencia artificial, pero habla de muchas otras cosas. Ha citado el mural Guernica de Pablo Ruiz Picasso, un canto, un grito contra el fascismo, contra el nazismo, contra los bombardeos, contra población civil. Como hubo en Guernica en los años 30, población vasca bombardeada, la primera ciudad civil bombardeada en la historia por los nazis, por la aviación nazi. Como pasa hoy en Gaza, como pasa hoy en el sur del Líbano, como ha pasado en Irak, como ha pasado en Irán, como ha pasado en la República Árabe de Siria. Todo comenzó en Guernica. Guernica fue un laboratorio, era un lunes de mercado campesino y bombardearon a los campesinos vascos de Guernica y mataron a más de 2000 personas en una población civil indefensa. Igualengo están haciendo ahora, pariente, en todas las partes del mundo. Y el Papa ha hablado del Guernica, ha hablado de Tolkien, de J.R.R. Tolkien, el mítico autor novelista británico nacido en Sudáfrica, el autor del Señor de los Anillos. Y ha citado una frase del Señor de los Anillos, de Gandalf, luego la vamos a decir. Y ha hablado de Hannah Arendt, la autora de ese término, la banalidad del mal, la banalidad del mal. El problema no es que haya personas que hacen el mal, sino las personas de bien que miramos para otro lado. Ese es el problema. El problema no es el mal, el problema es qué hacen los hombres y mujeres de bien ante esos seres malignos que nos acechan mañana, tarde, día y noche, por mar, tierra y aire. Ese es el problema. Ha citado Hannah Arendt, Tolkien, ha citado la lista de Schindler, la película de Spielberg, ha citado, lo tengo por aquí más, ha citado Hannah Arendt, Tolkien, la lista de Schindler y Guernica, ya ha dicho. Y ha hecho un llamado contra la inteligencia artificial. No ha dicho el Papa que aprendamos a usar la IA.
ha dado un paso más revolucionario todavía. El Papa revolucionario, lo que nos faltaba. Ha dado un paso más. Ha dicho que hay que desarmar la inteligencia artificial, poner al hombre y a la mujer primero. Hoy vamos a hablar de la encíclica papal. El Papa Robert Francis Prevost Martínez contra los señores feudales del tecnofascismo. Un capítulo especial de Paz Vobiscum, Contextos Salvajes. Papa Fernando, la encíclica, y que de ese Papa León, que el Papa León XIV, ¿saben por qué se llama León XIV? Los papas eligen un nombre. Bergoglio eligió Francisco por Francisco de Asís, fundador de los jesuitas. Papa León XIV eligió porque quiere seguir la huella del Papa León XIII. ¿Quién era el Papa León XIII? Vamos a hablar hoy de él. El Papa León XIII era un italiano, Giancarlo Pezzi, que en finales del siglo XIX, su primera encíclica de 1891 prácticamente puso la primera piedra, fundó, entre comillas, los sindicatos en el mundo entero. Una doctrina social muy exacerbada para la época. Un papa muy progresista, recogiendo todo lo que después fue la teología de la liberación. Jesucristo fue un revolucionario. Jesucristo estuvo con los pobres, vivió con los pobres y como los pobres, y sacó a los ricos, a los mercaderes de la iglesia, del templo, a latigazos. Entonces, ¿qué hacen las altas cúpulas jerárquicas, eclesiales, la conferencia episcopal de todo el mundo, poniéndose del lado de los ricos, de los poderosos, de los militares, de los golpes militares? ¿Qué hacen algunos rezando, pidiendo golpes militares? ¿Qué hacen algunas rezando, pidiendo estado de excepción y bota militar para que haya masacres de obreros y campesinos? ¿Qué hacen? Lean la Biblia y sigan el ejemplo de Jesucristo. Yo soy ateo, por si acaso, he estudiado en colegio católico, como decía el otro día, me sé la Biblia de pe a pa, soy ateo, gracias a Dios, como decía Luis Buñuel, el director de cine, también ateo, pero hay que reconocer los valores cristianos que nos llaman a la hermandad, a la justicia, a la empatía, a la libertad. No al sometimiento, no a las balas, no a las masacres. Eso es anti-iglesia católica. Las cúpulas es una cosa, los curas de base son otra. Pero vayan al origen, vayan a leer la historia de Jesucristo. Jesucristo fue palestino, nació en tierra palestina. Y fue una víctima más del imperialismo. Otra vez el imperialismo. Ya lean un poco de historia. El Papa León XIV, en homenaje a León XIII y esa primera encíclica que parió los sindicatos, por eso se puso León XIV. Y no nos esperábamos esta encíclica del Papa. El Papa León XIV, que dice, exige regulación firme de la IA, de la inteligencia artificial. No solo ha exigido regulación, ha exigido que se desarme la inteligencia artificial. Ha dicho que la tecnología está hoy al servicio de los poderosos y que las tecnologías que usamos en la casa, el celular, la inteligencia artificial, el chat GPT, le preguntamos ahora todo al celular, hasta confesionarios ahora hay de inteligencia artificial. No puedes ir a la iglesia, te confiesa el cura, el padre, le preguntas al teléfono, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? El Papa está criticando eso, la deshumanización. El Papa poniendo al hombre, a la mujer primero y no a la tecnología. Tecnología que no es neutra, que nunca lo fue. Nos vamos hasta el Vaticano, ahí, a Roma. Roma es la única ciudad capital de 2 estados. Eso te lo cuento para que te ganes alguna chelita en una apuesta. La única ciudad del mundo que tiene 2 capitales, que es la capital de 2 estados. Roma es la capital de Italia y Roma es la capital porque ahí está la sede del Vaticano. A la plaza de San Pedro nos vamos.
Sí, gracias. Este lunes el Papa León XIV presentó su primera encíclica, Magnificat Humanitas, un documento de 110 páginas con el que la Iglesia entró de lleno en el debate sobre la inteligencia artificial y su impacto en la dignidad humana. León XIV rompió la tradición de delegar la presentación de este tipo de documentos a un vocero, pues presentó él mismo su primera encíclica y pidió desarmar la inteligencia artificial. En su discurso en inglés afirmó que la inteligencia artificial no puede convertirse en un instrumento de poder, defendió la necesidad de proteger la dignidad humana frente a una revolución tecnológica que aseguró podría profundizar desigualdades y advirtió que el poder tecnológico no puede quedar concentrado en manos de una élite que además escapa al control democrático. Hay que desarmar la inteligencia artificial. Sé que la palabra es fuerte, pero la he elegido deliberadamente porque este momento requiere palabras capaces de captar la atención, despertar conciencias e indicar el cambio a seguir para la humanidad. Pero la encíclica va más allá del debate tecnológico, pues León XIV declaró superada la doctrina tradicional de la guerra justa y calificó de no permisible delegar decisiones letales a sistemas autónomos de inteligencia artificial. Entre los relatores destacó la presencia de Christopher Olah, cofundador de Anthropic, la empresa que enfrenta una demanda contra el gobierno de Donald Trump luego de negarse a eliminar las restricciones éticas de su tecnología para uso militar. De hecho, el investigador canadiense reconoció en su discurso que las empresas tecnológicas operan bajo fuertes presiones económicas, geopolíticas y comerciales. Todos los laboratorios de inteligencia artificial de vanguardia, incluido Anthropic, operamos dentro de incentivos que a veces pueden entrar en conflicto con hacer lo correcto. Por eso es enormemente importante que existan personas fuera de esos incentivos, personas dispuestas a ser nuestros críticos sinceros y reflexivos. Un reconocimiento inusual viniendo de alguien que construye lo que el Papa critica. La pregunta que queda abierta al día de hoy es si este diálogo entre la Iglesia y la industria tecnológica se traducirá en regulaciones concretas que limiten quién controlará la inteligencia artificial y al servicio de quién estará. Y una curiosidad, el texto contiene además la primera disculpa formal de un Papa por el papel de la propia Santa Sede en la legitimación de la esclavitud que León XIV califica de herida en la memoria cristiana. El Papa vinculó ese pasado con el presente al advertir que el incumplimiento de los estándares laborales en la economía digital constituye una nueva forma de esclavitud y colonialismo. Desde el Vaticano, Marinelis Tremamugno para Noticias Caracol. Marinelis, gracias. ¿Por qué León XIV ha decidido centrar esta primera señal de la doctrina de su papado en este tema tan tecnológico, pero también tan estratégico y tan controversial? De eso nos habla nuestra analista internacional, María Teresa Aya. Teresita. Buenas tardes. Esta encíclica, Magnificat Humanitas, o La Magnífica Humanidad, es el camino, la hoja de ruta que va a seguir el papado de León XIV. Marca por dónde quiere que sea reconocido su papado. Y lo hace, al igual que hace 135 años, lo hizo León XIII, con la encíclica Rerum Novarum en 1891, una encíclica que busca la dignidad humana en medio de la revolución industrial. En ese momento se hablaba de qué es un trabajo digno, cuántas horas se debe trabajar al día, cuánto debe ser un salario digno. Y esa encíclica Rerum Novarum, de la cual hay que decir que León XIV es gran admirador, marcó el rumbo de la Iglesia por más de 100 años y también el de la justicia social. Ahora León XIV, que además se llama así en honor a León XIII, quiere hacer lo mismo, buscar la manera de vivir en dignidad en medio de la revolución digital. Y aquí el tema de la inteligencia artificial es el tema central de esta encíclica. Desarmar la inteligencia artificial, es decir, que deje de ser un arma al servicio de quienes tienen poder y quieren dominar o someter al resto de la población. Eso es muy importante. Ahora, esto no quiere decir que la inteligencia artificial sea negativa. Si no, no hubiera hecho el lanzamiento, la publicación hoy, en compañía de Christopher Olah, quien es el
cofundador de Anthropic, una empresa que creó Claude, una de las plataformas más usadas de inteligencia artificial, pero también que se negó ante el Pentágono a que sus plataformas fueran utilizadas para recopilar inteligencia que pudiera llevar a la muerte de personas. Aquí hay una línea roja y en esa línea roja coincide el Papa León XIV, quien también además habla de superar la guerra justa, una doctrina que la Iglesia Católica utilizó por siglos para justificar guerras cuando ellos tenían terrenos y querían ser un poder terrenal más que espiritual. Hoy dice, eso ya no va más. Las guerras están superadas, hay que superar las guerras, porque él es un papa que cree en construir la paz y lo vemos en esta frase de esta encíclica, donde junta estos dos temas y resume lo que dice la encíclica. No existe ningún algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable, ni los algoritmos ni las guerras moralmente aceptables. ¿Qué tal? Y tuvo que llegar un papa norteamericano peruano al Vaticano para que escuchemos estas palabras contra las guerras, contra la esclavitud. Es la primera vez que la Iglesia Católica, que la jerarquía de la Iglesia Católica pide disculpas por la esclavitud, por los pongos, por los millones y millones de personas esclavizadas por las potencias del primer mundo, del norte global, a lo largo de la historia, con la bendición de la Santa Madre Iglesia Apostólica, Católica y Romana. Ya era hora, señores, del Vaticano. El Papa León XIV ha citado a Gandalf, este es Gandalf, para los fanáticos del Señor de los Anillos, para que los que leyeron los 3 libros o vieron las películas. J.R.R. Tolkien, John Raúl, ¿cómo era su nombre? John Raúl, y el otro era, la otra R no me acuerdo, Tolkien, apellido alemán, pero Tolkien era británico, aunque nació en el Estado Libre de Orange, cuando todavía no se llamaba Sudáfrica, cuando Sudáfrica estaba bajo la bota imperial colonial de los europeos, de los holandeses, de los alemanes, de los portugueses, de los franceses, de los ingleses, de los españoles, de todas las potencias europeas que colonizaron el continente africano, del cual venimos todos y todas. Ahí nació en Sudáfrica el autor del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, el primer libro, las 2 torres y esta frase está en el 3er libro. La tengo aquí la frase, porque me ha gustado mucho. La frase está en El Retorno del Rey, el 3er libro del Señor de los Anillos. Y la 3ª película. Ha citado el Papa a Tolkien, ha citado al personaje Gandalf, y una frase que nos gusta mucho, que dice así: no nos atañe a nosotros todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir. Gran frase de Gandalf en El Retorno del Rey, el 3er libro de la saga The Lord of the Rings, el Señor de los Anillos. No hace falta que detengamos todas las mareas del mundo, no podemos, no hace falta que emprendamos todas las luchas y las más grandes y mañana me voy a levantar y voy a acabar con el patriarcado y mañana me voy a levantar y voy a acabar con el capitalismo y mañana se va a ir este gobierno y mañana... A veces, todo eso está bien, está buenísimo, pero a veces es mejor dedicarnos a pequeñas batallas diarias, cotidianas, a pequeñas luchas que podemos vencer, y una pequeña lucha aquí y otra pequeña lucha acá y todas juntas, y la globalidad y la transversalidad de todas las luchas harán que terminemos con el capitalismo y el patriarcado y todos los males de la tierra, el racismo, el sexismo, la misoginia, la homofobia, la xenofobia y todas las lacras que nos ha traído el capitalismo y las ultraderechas en el mundo. El Papa León citando a Gandalf, un capo el Papa, un capo, hablándole a prácticamente todo el mundo, pero estamos hablando mucho del Papa y no lo estamos escuchando un carajito.
ha hablado en inglés. Así que hemos extraído un fragmento y lo hemos subtitulado. Vamos a eliminar este contexto un ratito, por favor. Escuchamos al Papa. Habla el Papa León XIV. Habla el ciudadano Robert Francis Prevost Martínez. Amén. At key moments in history, the Church is called to decipher the new things in the light of the gospel and the dignity of the human being. 135 years ago, my venerable predecessor, Leo XIII, observed the situation of factory workers, their families uprooted, and new forms of poverty generated by rapid industrial transformation. He understood that the Church could not remain distant. Within an epochal turning point menacing human dignity, the encyclical Rerum Novarum spoke its evangelical and social word about new things underway. Today, we find ourselves facing a transformation of similar magnitude, with perhaps even greater consequences. Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence. It is also dramatically changing how war is waged. Like the earlier Leo, I feel entrusted to look upon another huge transformation with eyes of faith, with lucidity of reason, with openness to mystery, and with cries of the poor and the earth resounding in my heart. Magnifica Humanitas was born from listening, like Leo XIII did. Other very troubling voices have also reached me about increasingly autonomous weapons systems, practically beyond any human reach to govern them effectively. I hear very troubling accounts of algorithms that can block access to healthcare, employment, and security on the basis of data tainted by prejudice and injustice. And I've heard the silence of those who have no voice when decisions are made. Decisions likely to generate new forms of exclusion and suffering. From this listening matured a disturbing conviction expressed in Magnifica Humanitas. Artificial intelligence needs to be disarmed. Let's not fear artificial intelligence, but constantly keep the question of the human in play. We cannot be careless with our most powerful technical instruments. True development, says St. Paul VI, always concerns each man and the whole man. For this reason, the Church wishes, with humility and frankness, to be part of conversations on artificial intelligence. We do not possess the technical answers, nor do we seek to displace those with expertise. But we bring a wisdom concerning the human that our present time desperately needs. Buenísimo, Leo XIV, disarm the artificial intelligence, desarmar la inteligencia artificial. Mira, su chompita se parece a la mía, ¿no? Solo le falta unas chacanas aquí, ¿no? Unas chacanas debería ponerse aquí el Papa. ¿No ves que peruano, que choma así? Le falta unas chacanitas acá y pipí cucú quedaría. Pipí cucú, que dicen los argentinos. Hablando de Argentina, nos vamos a Buenos Aires a escuchar al compañero Grabois, que nos va a hacer un análisis de esta magnífica humanitas, de esta humanidad magnífica, la encíclica papal. El compañero Grabois, que estuvo hace unos añitos aquí caminando por la ciudad de La Paz, le mandamos un saludo a Grabois, amigo de la casa. Grabois está en la casa, is in the house, y nos trae un lindo análisis. Hoy finalmente salió la encíclica de León XIV que se llama Magnifica Humanitas. Es un texto bastante largo, denso, interesante. No voy a hablar de todo el texto, me voy a referir a algunos puntos que me parece que son importantes y son puntos fundamentalmente simbólicos, ¿no? De una encíclica, de una reflexión que no es sobre la inteligencia artificial en sí misma, es
sobre la mujer, el hombre, seres humanos en tiempos de la inteligencia artificial. Y estos símbolos que quiero marcar son tres. Uno, el nombre del propio autor, León XIV. El segundo, el nombre de la encíclica, que tiene una referencia, Magnificat Humanitas. Y en tercer lugar, una alusión, una metáfora que utiliza el propio León sobre dos pasajes del Antiguo Testamento, el de la Torre de Babel y el de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. En relación al nombre, ¿por qué León XIV? Bueno, hay varios motivos, pero uno de ellos es que hace referencia a León XIII, que inauguró, podríamos decir, la doctrina social de la Iglesia en el siglo XIX con la encíclica Rerum Novarum, cuyo subtítulo era sobre la situación de la clase trabajadora. Esta encíclica se escribe en los albores de la Revolución Industrial, cuando el trabajo de los obreros era de una alienación absoluta y carecían de todo derecho, ¿no? La película de Charles Chaplin, El Triple, que es explotación absoluta, 16 horas de jornada laboral, falta de vivienda, falta de salario justo, falta de libertad para asociarse sindicalmente. Y León XIII, bueno, hace una crítica muy fuerte a esta revolución técnica sin una revolución humana también, sin una revolución de carácter social. El Papa León XIV quiere hacer algo en paralelo a eso, pero referido a las cosas nuevas, eso quiere decir Rerum Novarum, las cosas nuevas de nuestros tiempos, de nuestro siglo, que entre otras, bueno, la inteligencia artificial es una fundamental y muy importante. Y lo quiere hacer también mirando la situación no únicamente desde sus aspectos técnicos. Vamos a ver que en la encíclica hay bastante poco sobre cuestiones técnicas, del mismo modo que en la del León anterior tampoco había sobre las características de la maquinaria de la revolución industrial, sino de imperativos morales vinculados a la situación de los pueblos y en este caso también de la creación, ¿no? Por la conciencia ecológica que creó el antecesor de León, que es nuestro querido Papa Francisco. El segundo elemento simbólico es el nombre de la encíclica, Magnificat Humanitas, porque hace alusión al Magnificat, que es una oración de María, que María de alguna manera muestra que la grandeza de Dios está en ensalzar a los humildes y pararle el carro a los soberbios. La encíclica busca hacer, con la inspiración de la Virgen María, una parada de carro a los soberbios, a los que detentan el poder económico, a los que detentan los medios de producción tecnológicamente avanzados, a esos poderes que pueden ser estatales, pero sobre todo supraestatales o paraestatales, que han concentrado poder pocas veces visto para influir en nuestra conducta, en nuestros deseos, para de alguna manera realizar un extractivismo de nuestra personalidad más íntima y ponerlo al servicio de sus beneficios. Entonces, ahí en ese nombre es interesante buscar la oración, porque se ve esta intención crítica, una intención muy crítica frente a el rumbo que está tomando el desarrollo de la nueva industrialización. Y después, ya yendo directamente al texto, esta idea de dos construcciones distintas. Una primera construcción, que es la Torre de Babel, ¿no? En la que la soberbia humana, para ostentar su poder y para generar un dominio, ¿no? Un dominio que no es de integrador, sino homogenizador. Esta diferenciación que hacía el Papa Francisco entre lo que es global y lo que es universal. Bueno, la Torre de Babel muestra un poco esta soberbia de humanos que construyen algo para superar los límites, sin tener ningún reparo ni de los trabajadores que desarrollaban esa obra, seguramente esclavos, ni tener ningún reparo sobre los peligros que entrañaba esa construcción para la humanidad. Entonces la Torre de Babel también como un signo, o un símbolo de la soberbia humana. Y la otra forma de construcción, ¿no? Mostrando esta forma de construcción, y él dice varias veces en la encíclica, hay que ver cómo estás construyendo, qué estás construyendo. Eso es algo muy importante para nosotros. ¿Qué estamos construyendo y cómo estamos construyendo? Si estamos construyendo como los que construyeron la Torre de Babel, o si estamos construyendo como Nehemías, que reconstruye los muros de Jerusalén después de que haya sido arrasada la ciudad, y los reconstruye de una manera muy distinta a la Torre de Babel, dándole, por ejemplo, a cada familia un tramo de la obra. Los reconstruye de manera comunitaria y no son muros de esos que separan, son muros que cuidan, ¿no? Y en esta referencia a los muros y al cuidado y a la protección, yo creo que hay también algo muy, muy claro de León, que en otros momentos de la encíclica, fundamentalmente en el capítulo 4, habla
de custodiar lo humano en la transformación, fundamentalmente en la verdad, el trabajo y la libertad. Porque, insisto, la perspectiva crítica con la que se ve el desarrollo de las nuevas tecnologías retoma la idea del paradigma tecnocrático de Francisco y pone la atención en cosas que hay que custodiar por afuera de los incentivos que tienen las grandes corporaciones digitales y de inteligencia artificial para funcionar, que son de alguna manera incentivos vinculados al lucro y al poder. Poner por afuera de esos centros, aún en diálogo con esos centros, porque León presenta la encíclica junto a un hombre del mundo de la inteligencia artificial, un ex fundador de Anthropic, es la empresa que tiene Claude, que es una de las inteligencias artificiales más desarrolladas en este momento, y habla de custodiar lo humano, la verdad, ¿no? La verdad que frente a nuevas formas de desinformación se va desintegrando, ya es más que la posverdad. La dignidad del trabajo en la transición digital, cómo se revierte la situación de exclusión que ya existe y se mitiga las nuevas situaciones que ya están apareciendo. Y la libertad frente a la dependencia de los dispositivos digitales. Esos son tres aspectos que el Papa León XIV, y los podemos desarrollar otro día, trae para pensar cómo cuidamos a la humanidad en esta transición que se viene y que ya está entre nosotros. Yo creo que una de las cosas más importantes es que León nos recuerda algunos criterios de discernimiento del humanismo cristiano, y me atrevería a decir del humanismo en general, que son criterios de discernimiento. Eso quiere decir que, sin mostrarnos soluciones prácticas, León no nos dice que hay que crear un salario básico universal o que hay que desarrollar cooperativas autogestivas para la economía de cuidados, por ejemplo, o que hay que profundizar en la urbanización de los barrios populares. Nos habla en términos más conceptuales, cuáles son los criterios de discernimiento, ¿no? Criterios de discernimiento que están un poco en la imagen de la construcción de los muros. Yo cuando pienso en esta forma de construir, pienso en la urbanización de los barrios populares, pienso en la construcción de cooperativas que dan trabajo y sentido a la vida de millones de excluidos, pienso en el desarrollo de viviendas sociales, pienso en la reforma agraria como una forma de construir soberanía alimentaria. Pero estas no son cosas que nos dice León. León nos da criterios de discernimiento que son un tesoro de la doctrina social de la Iglesia y del humanismo en términos generales, que son básicamente 5. Trato de no olvidarme ninguno. El principio de bien común, el principio de destino universal de los bienes, el principio de solidaridad, el principio de subsidiariedad, el principio de justicia social. No me voy a detener en cada uno, pero los invito a que los estudien. Hay algo importante en el principio de subsidiariedad que nos habla de las respuestas que vienen de abajo hacia arriba, y que es algo muy caro a los movimientos populares, demonizados como intermediarios. La doctrina social de la Iglesia habla de las mediaciones necesarias entre el Estado o los grandes poderes de arriba y los ciudadanos, es decir, la importancia del asociativismo, la importancia de que existan efectivamente mediaciones, que cuando se usa la palabra intermediación se usa con mala leche para descalificar, pero que haya mediaciones colectivas, porque si no hay un nivel de asimetría de poder que impide el desarrollo comunitario. Pero además lo asociativo tiene un fin en sí mismo, no es solamente un elemento para fortalecer una negociación colectiva, sino que es un elemento que permite otras formas de socialización y que es particularmente importante en un momento de individualismo. Se llama comunidad organizada, se llama organizaciones libres del pueblo, pongámosle el nombre que querramos, pero implica reconocer que desde la comunidad hay un valor, hay un plus de sentido cuando existe organización que resuelve temas, por ejemplo, como el trabajo, o la educación, o la salud. Es decir, donde el mercado no llega y donde el Estado no está, la comunidad se organiza y eso tiene un valor intrínseco. León ve que el desarrollo de los medios de producción tecnológicamente avanzados, que es un concepto que usamos nosotros, y que su producto, ¿no?, que son los dispositivos tecnológicamente avanzados, van en un mal sentido. Van en el sentido de lo que él llama la cultura del poder. Esa forma que es más violenta que la dominación, porque la dominación en algún punto implica cierto consenso. Hay una relación de el poder es el poder desnudo, y él de alguna manera muestra que hemos pasado de una etapa de hipocresía donde parecía haber, por lo menos en términos conceptuales, cierto consenso, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, en el multipolarismo de las Naciones Unidas, había elementos de hipocresía, pero parecía que lo que estaba bien era eso, ¿no? La diplomacia antes que la guerra, los derechos humanos antes que la deshumanización, el multipolarismo antes que el imperialismo, pero que eso se cae y que aparecen los crímenes de guerra como algo que se puede naturalizar. Creo que hay muchas alusiones, esta es mi visión personal, a los crímenes de guerra en Palestina. Creo que hay muchas alusiones a la actitud
descarada de figuras como Donald Trump, que no solamente plantean el descarte al interior de sus fronteras de los migrantes, sino que plantean, por ejemplo, que son capaces de destruir una civilización entera, como en el caso de Irán, ¿no? Que decía que podían destruir una civilización entera en cuestión de segundos. Habla de desarmar la inteligencia artificial. Creo que cuando habla de desarmar se refiere únicamente a sus aspectos militares, sino a sus aspectos destructivos en relación al ser humano. Y en eso hace un llamado a intervenir a los pueblos del mundo, a cada uno desde su trinchera, desde el lugar en el que puede contribuir a que estos 5 principios que mencioné anteriormente se plasmen en la práctica y en la acción cotidiana, no solamente de los cristianos, sino de los que nos sentimos interpelados por una doctrina humanista que pone en el centro a la mujer, al hombre, a la naturaleza y particularmente a los niños y niñas, porque la encíclica habla mucho sobre la importancia de la educación en tiempos de la inteligencia artificial. Y es algo que nosotros venimos impulsando y que rogamos a todos los actores políticos que le den bolilla, porque la falta de una educación digital integral, la falta de conocimiento y de conciencia de los daños que se producen con situaciones que van desde el grooming hasta las apuestas online de menores, falta de políticas públicas en relación a eso genera un cognicidio, un daño permanente en la libertad, como dice la encíclica, de las personas, particularmente de los más jóvenes. Así que los dejo con estas primeras impresiones de la encíclica, estos tres grandes símbolos, el nombre del Papa, el nombre de la encíclica y las 2 formas de construir, y estos criterios de discernimiento, estos 5 criterios de discernimiento que nos recuerda León para nuestra acción cotidiana. Buenísimo, gracias Grabois, merci beaucoup. Le estamos dando bolilla nosotros también a la encíclica de León XIV, que se tomó el nombre de León XIII. León XIII, su primera encíclica sobre la revolución industrial y los derechos de la clase trabajadora, y León XIV, la revolución digital y también nuestros derechos, que en este mundo digital están siendo dilapidados, pasados por encima, el individualismo atroz al que nos conducen las redes sociales. Y cita León XIV, el ciudadano Prevost, cita a Hannah Arendt, como decíamos antes, y Hannah Arendt dice: hay algunos que están en una burbuja tan grande, y la inteligencia artificial, las redes sociales, el internet, la pantallita, el celular, nos han envuelto a todos en una burbuja donde solo escuchamos a los nuestros, que nos lleva a esa revolución digital a confundir la realidad con nuestros deseos. Y muchas veces decimos cosas en las redes sociales que obedecen a esa burbuja social que nos hemos construido. Seguimos analizando, nos quedan, ¿cuánto? 10 minutitos. Tenemos otro analista, nos vamos a los países catalans, nos vamos a Cataluña, a Barcelona, para escuchar a otro analista que nos habla de esta encíclica. Él es Alan Barroso Arrufat. Adelante, nen. El Papa León XIV acaba de publicar su primera encíclica y es el documento más duro que ha salido del Vaticano en décadas contra la concentración del poder tecnológico y contra el proyecto político que representa la alianza entre Donald Trump y los multimillonarios de Silicon Valley. Son 110 páginas que vamos a explicar en este vídeo, cuyo título es Magnifica Humanitas, que significa humanidad magnífica, y atención al subtítulo, pone del Santo Padre León XIV sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. En este texto, León XIV acusa directamente al tecnofascismo que está teorizando ahora mismo la clase multimillonaria de Silicon Valley apoyada por Donald Trump. Es la idea de que muy pequeños grupos de élite, armados con inteligencia artificial y armados con miles de millones de dólares que tienen sus empresas, tienen el derecho y la misión de gobernar el mundo. Denuncia a quienes controlan esa tecnología imponiendo su propia visión moral como infraestructura invisible en los sistemas que condicionan procesos democráticos en beneficio propio, dice el Papa de Roma, y que están además normalizando la existencia de seres humanos de segunda clase al servicio de esas élites emancipadas de la sociedad. Está advirtiendo el Papa de Roma, que no es Carlos Marx, que es el Papa de Roma, del riesgo de que la inteligencia artificial se convierta en un instrumento de dominación comparable al de la bomba atómica del siglo pasado, y pide, con esa misma palabra, desarmarla.
No dice nada de regularla, dice desarmarla, arrancarla de los monopolios que la controlan y sustraerla a la lógica de la competencia armamentística, económica y cognitiva que hoy libran pues estos multimillonarios como Elon Musk, Peter Thiel y sus aliados desde sus despachos en California, apoyados por un Donald Trump que además lo que está haciendo durante los últimos meses es representarse a sí mismo como Jesucristo e incluso llegar a atacar al Papa de Roma diciendo que es un tipo de izquierda radical por simplemente decir la palabra de Dios, que parece que incluso hoy eso se ha convertido en algo revolucionario. Tomad nota de la fecha, porque esta encíclica se acaba de publicar ahora, pero se firmó el 15 de mayo, que son justo 135 años después de que se publicase la Rerum Novarum, que fue la encíclica con la que su predecesor, no el último papa, sino el que tenía su nombre anterior, León XIII, antes de León XIV, sacudió al mundo con aquella encíclica en 1891. Cuando la revolución industrial en aquel momento estaba triturando a los trabajadores y nadie con poder parecía dispuesto a ponerles límites a aquella barbaridad que estaba ocurriendo en aquel momento y que ha definido la sociedad que vino después. Bueno, León XIV no está haciendo un gesto simbólico, está básicamente diciendo que estamos ante el mismo tipo de problema histórico y lo decía de esta manera, atención. Hoy nos encontramos ante una transformación de magnitud similar a la que hubo en aquel momento, quizá de consecuencias todavía mayores. La inteligencia artificial ya influye en muchos ámbitos de nuestra vida y afecta a las decisiones que dan forma a la convivencia humana. También está cambiando drásticamente la forma en la que se libra la guerra. Al igual que el anterior León XIII, me siento llamado a contemplar otra gran transformación con los ojos de la fe, con la lucidez de la razón, pero al mismo tiempo con la apertura al misterio y con los clamores de los pobres y de la tierra resonando en mi corazón, que esto es lo que a Donald Trump le parecerá comunista, que se atreva a hablar desde la religión católica en nombre de Jesucristo de los pobres, que es lo que literalmente lleva haciendo toda la vida la Iglesia Católica cuando le han dejado, por supuesto, y no ha estado al servicio del poder, que ha sido también en muchas ocasiones. Dice, Magnifica Humanitas ha nacido de la escucha, como lo hizo León XIII. He escuchado a científicos e ingenieros que trabajan con sincero entusiasmo y con tecnologías capaces de aliviar un sufrimiento inmenso, a líderes políticos y funcionarios públicos que han buscado con perseverancia normas justas. Estamos hablando de una encíclica completamente novedosa que no habríamos imaginado en el pasado que un Papa de Roma estuviese hablando de esto y sobre todo que hablase con esta calidad revolucionaria, hablando de que hay pequeños grupos muy influyentes que pueden orientar informaciones y consumos, condicionar, esto cita literal, nuestros procesos democráticos e incidir en las dinámicas económicas en beneficio propio, contradiciendo la justicia social y la solidaridad entre los pueblos. No hace falta que mencione a Elon Musk, a Peter Thiel, a Donald Trump o a Mark Zuckerberg. Todo el mundo que lo lea sabe perfectamente de qué se está hablando. Y antes de continuar, permitidme decir que este vídeo está patrocinado por Proton VPN, porque ya que estamos hablando de la encíclica del Papa de Roma y del gran poder que acumulan estas grandes empresas tecnológicas, vamos a hablar de que efectivamente vivimos en el momento de mayor vigilancia de la historia de Internet. Lo que pasa es que no eres consciente hasta que ya es demasiado tarde y hay una empresa, que es la que está patrocinando este vídeo, que no depende de estas grandes tecnológicas estadounidenses que solamente responden ante Donald Trump y que permite estar protegido ante aquellas personas que pueden investigar tu conexión. Es europea, tiene auditorías externas que verifican que no guardan registro suyo, no como todas las demás empresas de las que vamos a hablar. Funciona en teléfono móvil, funciona en ordenador y televisión, tiene bloqueador de anuncios y además tiene la posibilidad de entrar en contenido. Esta encíclica de la que os estoy hablando tiene la fuerza que tiene. Hay que hablar de lo que ocurrió los meses previos. Y es que la guerra entre el Vaticano y Silicon Valley no ha empezado en absoluto hoy. De hecho, es algo bastante profundo y oscuro. Entre septiembre y octubre del año pasado, Peter Thiel, hemos hablado muchas veces de él, es este multimillonario que está teorizando sobre este fin de la democracia y que solamente deberían gobernar y mandar a aquellos multimillonarios que tienen mucho poder en grandes empresas tecnológicas, un tipo que cofundó PayPal o que financió la campaña del vicepresidente J.D. Vance y que también apoyó a Donald Trump para llegar a la Casa Blanca y que además es dueño y creó esta empresa de vigilancia masiva que se llama Palantir, que vende sus sistemas de inteligencia artificial y de investigación y espionaje a medio mundo, que ha financiado a un montón de políticos, incluso al creador de ChatGPT, a Sam Altman.
Este tipo resulta que, bueno, pues tiene una relación un tanto extraña y rara con el Papa. De hecho, atención a este titular, el principal donante de J.D. Vance sugiere que el Papa León XIV es un instrumento del anticristo. Esto es literalmente lo que opina este hombre rico, que, insisto, es el que está detrás del vicepresidente de los Estados Unidos, su principal financiador, acusando al Papa de la Iglesia Católica de ser el agente del fin de los tiempos y movidas de este estilo. Si esto ya no es suficientemente surrealista, en marzo de este año Peter Thiel fue a Roma, físicamente. Y allí lo que hizo fue impartir conferencias sobre el anticristo, en esta ocasión a las puertas del Vaticano. Dos instituciones católicas se distanciaron públicamente del evento diciendo esto no es normal, pero según los análisis publicados entonces, Thiel iba con la intención de influir en la encíclica de León XIV, de alguna manera para intentar modificar de lo que se iba a hablar y poner un poco de presión. Que es algo de locos. O sea, intentar cambiar el régimen teológico de la Iglesia Católica como si el Papa fuese una especie de startup a la que puedes convencer de pivotar en este aspecto, hacerlo diferente. No. León XIV le respondió entonces con una sola palabra, publicada en redes sociales en respuesta a uno de los argumentos de J.D. Vance en su momento, y dijo, wrong, incorrecto. Esto no está bien. Y ahora esta respuesta ya tiene 110 páginas, como os digo. Porque lo que el Papa hace en este texto, en Magnifica Humanitas, es desmontar, argumento por argumento, la ideología que sustenta el proyecto de Peter Thiel, de Musk y de todos esos gurús multimillonarios de Silicon Valley, que piensan que están por encima de todos los demás. Ese transhumanismo o el poshumanismo, la idea de que el ser humano es una materia perfectible, que la tecnología debe superar las limitaciones de la condición humana y que quienes controlen esa tecnología tendrán el derecho natural o incluso divino, se atreven a decir, pero una divinidad que desciende de una tecnología muy depurada y que prácticamente la asimilan a Dios, y que por lo tanto tienen ellos el derecho único de gobernar, porque son los poderosos, los ricos, los que controlan los datos y la sabiduría que el resto no tienen. El Papa lo que ha hecho con valentía y de manera muy novedosa es entrar con fuerza en ese debate. Y lo ha llamado por su nombre, además. Ha dicho, si el ser humano, esto es cita literal, si el ser humano es tratado como materia para ser perfeccionada o superada, entonces se vuelve más fácil aceptar que algunos sean considerados menos útiles, menos deseables, menos dignos. En nombre del progreso, se pueden llegar a pensar en sacrificios necesarios y hacer pagar a los más vulnerables el precio de una presunta optimización de la especie. Sacrificios necesarios, optimización de la especie. El Papa está poniendo sobre la mesa el lenguaje que estas ideologías perversas llevan años normalizando en foros privados y en los márgenes del debate público, y lo está llamando por lo que es. Es una puerta de entrada al totalitarismo. Porque advierte explícitamente de que algunas corrientes poshumanistas de ahí de Silicon Valley contemplan la existencia de seres humanos de segunda clase que no merecen ser escuchados ni respetados, cosa que evidentemente entra en claro conflicto con cualquier idea católica o que tenga que ver con el cristianismo o con la religión cristiana. Es una ideología de casta, dice el propio Papa también, disfrazada de innovación tecnológica. León XIV esto lo conecta con la historia, como escuchabais antes, y lo hace de una manera bastante incómoda de escuchar, pero es que es la que hay ahora mismo. Dice que vivimos en una época, esto cita literal también, de notable ceguera espiritual y cultural, tiene razón, en la que un falso pragmatismo invita a cortar las raíces de la memoria, creyendo ilusoriamente que las atrocidades del siglo XX ya no pueden repetirse. Las atrocidades del siglo XX se refiere al Holocausto, se refiere a las guerras mundiales, se refiere al apartheid, se refiere al colonialismo, se refiere al racismo, se refiere a tantas lacras que pasaron en el siglo pasado, no pueden repetirse. Esto ha sido un especial del Papa y la inteligencia artificial a raíz de la encíclica Magnifica Humanitas. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes, la escuelita de Abba Yaya, la televisión internacionalista y solidaria. Mañana volvemos, más y mejor. Como diría el Papa, Tinkunakamakatsu.